Capítulo 21, versos 1 al 18 y segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 1 al 20. En esos dos capítulos pues se recoge la historia de Manasés. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por todos los siglos. Porque desde los siglos y por los siglos tú eres Dios. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Hemos abierto tu palabra y te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que la promesa de tu Santo Espíritu pueda reposar sobre cada uno de nosotros. Señor, danos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento con relación a tu persona, a la persona de Jesucristo y con relación a tu palabra. Capacítanos, Señor, para hablar tu palabra con poder y también para poder escuchar y entender con sabiduría, de tal manera, Señor, que nuestra vida sea transformada para gloria y honra tuya y podamos entrar en tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, la historia de los reyes de Israel
es una historia que está llena, repleta de muchas lecciones espirituales. En nuestra Biblia nosotros tenemos dos libros, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Pero en el texto hebreo hay un solo libro para cada uno. Y particularmente hablando de los reyes, pues en estos dos libros se recoge toda la historia de los reyes de Israel, desde Salomón hasta Sedequías, que fue el último rey de Israel, después que fueron llevados en cautiverio. Y hermanos, necesitamos aprender mucho de los reyes. Nosotros vamos a hablar esta mañana de un rey, Manasés. Manasés era nieto de Acaz, era hijo de Sedequías. Sedequías fue uno de los reyes reformadores que hubo en el pueblo de Dios. Vamos a hacer un poquito de historia, hermanos, para que nosotros podamos entender el tema. Al principio, cuando se estableció la monarquía de Israel, el reino estaba unido. Había un solo reino. Las 12 tribus de Israel estaban gobernadas por un solo rey. Y ese fue el caso de Saúl, ese fue el caso de David, que fue el segundo rey de Israel, y ese fue el caso de Salomón, esos primeros 3 reyes. Pero cuando Roboam, el hijo de Salomón, tomó el reino, pues hubo una conspiración contra él, hubo una revolución de parte de Jeroboam. Y entonces el reino se dividió en 2. 10 tribus se fueron al norte con Jeroboam, y 2 tribus se quedaron en el sur, 2 tribus y media. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés. A partir de esa conspiración, de ese golpe de estado, nunca más el reino de Israel fue a ser un reino unido, volvió a ser un reino unido, nunca más. Estaba el reino del norte, las 10 tribus al norte, y el reino del sur, el reino de Judá. En el reino del norte, hermanos, no hubo un solo rey, ni uno que hizo la voluntad de Dios. Desde el principio fueron malos, corruptos, perversos. En el reino del sur hubo varios reyes que hicieron la voluntad de Dios. El papá de Manasés, Ezequías, fue uno de ellos. Cuando el reino, hermano, quedó dividido, pues con el correr del tiempo, como ese reino del norte fue tan malo, Dios levantó contra ellos al imperio asirio. Y el imperio asirio vino y los devastó, los destruyó allá en Samaria, en el norte. Y se llevó un remanente, los poquitos que quedaron vivos, y los esparció por allá por el imperio asirio. Y nunca más volvieron a ser nación. A partir de ese momento, el reino de Dios, el reino vino a ser el reino de Judá, solamente el reino del sur. Así que quedaban 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés, que estaban en el sur. Cuando Manasés comienza a reinar, eso era lo que quedaba. Y ya en tiempos de Ezequías, su padre, el mismo imperio asirio había amenazado con destruir el reino. Y su papá Ezequías elevó una oración a Dios, y Dios envió un ángel que mató 185,000 asirios en una noche, y así fueron liberados, porque de otra manera, hermano, el reino del sur también hubiera desaparecido. Pero Dios obró de una forma sobrenatural, hermano, porque Dios tenía un propósito eterno. Y por medio de ese reino Dios iba a cumplir su propósito, así que Dios no podía dejar que tocaran ese reino. Y por eso obró de forma sobrenatural. De los descendientes de Ezequías, porque Ezequías era descendiente de David y Manasés también, pues vino la
la descendencia de Cristo, vino Cristo, y entonces se llevó a cabo el plan de salvación. Por eso Dios entonces tuvo un cuidado especial con este reino. Ahora bien, Manasés conocía a Dios porque era hijo de Ezequías, y Ezequías fue un rey reformador que hizo la voluntad de Dios, puso al pueblo de Dios en los caminos del Señor, hizo grandes reformas, derribó los lugares altos, quitó la idolatría, y el pueblo se volvió a Dios, y el pueblo estaba caminando en los caminos de Dios durante su reinado. Manasés era su hijo y conocía eso. Y dice la palabra de Dios que él tenía 12 años cuando su papá se murió, Ezequías, y él comenzó a reinar. Pero a diferencia de su papá, él hizo lo malo a los ojos de Jehová. A los 12 años empezó, y empezó arrancando cabeza, haciendo lo malo ya desde los 12 años. Y dice el texto bíblico, hermanos, que él hizo según las abominaciones de las naciones que Jehová Dios había echado delante de los hijos de Israel. Oye, 12 años. Pero el muchacho ya sabía lo que estaba haciendo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés fue a instruir al pueblo antes de que entraran a la tierra prometida, en el capítulo 17, que cuando ellos fueran a entrar a la tierra prometida y ellos fueran a elegir un rey como las demás naciones que estaban alrededor de ellos, ese rey no podía ser extranjero, tenía que ser de sus hermanos, y que tenía que ser el rey que Jehová Dios escogiese. Y entonces no podía tener muchas mujeres, tenía que ser un hombre de Dios. Esas eran las estipulaciones de Dios, pero después sucedió todo lo contrario. Pero Manasés conocía estas cosas. Y sobre todo, hermanos, aunque el rey era un administrador, era un gobernador administrativo, o sea, estaba a cargo de los asuntos administrativos de la nación. Él no bregaba directamente con los asuntos espirituales, de eso se encargaban los sacerdotes. Pero el rey tenía que ser espiritual. Por orden de Dios, el rey, el que iba a ser rey en Israel, gracias, tenía que sacar una copia del libro de la ley, hermano, de la palabra de Dios, y la tenía que tener consigo. Tenía que ir y hablar con los sacerdotes levitas que tenían el libro de la ley bajo su custodia y pedirle que le hicieran una copia. Esa era su responsabilidad, y él tenía que leer en ese libro todos los días de su vida para que se mantuviera humilde, para que no se elevara sobre sus hermanos y para que no se desviara ni a la diestra ni a la derecha, para que fuera un rey sabio que pudiera gobernar con justicia, con amor, con misericordia, con sabiduría en el reino de Dios. Amén. Así que Manasés sabía todas estas cosas. Y por otra parte, en Deuteronomio capítulo 18, Dios le prohibió al pueblo, antes de que entraran a la Canaán terrenal, de que pues adoraran a otros dioses. Le prohibió que se relacionaran con adivinos, con magos, con hechiceros, con agoreros, con todas estas personas que tienen de algún modo una relación directa con los poderes sobrenaturales de las tinieblas, con Satanás mismo. Y les prohibió que no pasaran a sus hijos por el fuego. Todas esas cosas, ya el pueblo estaba instruido desde antes de entrar a la tierra prometida, de manera, hermanos, que ya en este momento la monarquía estaba establecida y ellos conocían todo eso. Particularmente los reyes tenían que tener un libro y leerlo todos los días. Pero vean lo que este rey hizo. En primer lugar, él comenzó a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Los lugares altos eran en los montes, hermanos. Allí se erigían altares y se ofrecían sacrificios a otros dioses. Por todos los montes, por todos los campos, él levantó altares. Volvió a introducir el culto idólatra.
Hermanos, cuando hubo la rebelión de Jeroboam contra Roboam, que el reino se dividió en dos, Jeroboam, para evitar que el pueblo se fuera con Roboam a Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, a adorar, levantó dos becerros, uno en Dan y uno en Betel, allá en Samaria, el reino del norte, y le dijo al pueblo, a las 10 tribus del norte: mira, estos son los dioses de ustedes que los sacaron de Egipto. Vengan y adoren aquí, no vayan a adorar a Dios allá en la casa de Dios. Y ellos introdujeron la idolatría, pero adorando a Jehová. Pero cuando vino Acaz en el reino del norte, él fue el primero, hermano, que introdujo el culto a Baal y a Acera. Él dijo: olvídense de Jehová, nosotros vamos a adorar aquí a Baal directamente. No vamos a adorar a Jehová disfrazado de que estamos adorando imágenes, no, vamos a adorar a Baal. Pues Manasés hizo lo mismo en el reino del sur, fue el primero que hizo eso en el reino del sur. Él hizo imágenes de Baal, hizo imágenes de Acera y las regó por todos los lugares altos para que se adoraran esas imágenes y para que se ofrecieran sacrificios a esos dioses. Puso una imagen de Acera dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios, la casa que Dios le había dicho a David y a Salomón su hijo: sobre esta casa pondré mi nombre para siempre. En el patio, en el atrio de la casa de Dios, que tenía dos atrios, allí levantó altares y le rindió culto a todo el ejército del cielo, al sol, la luna, las estrellas, a Júpiter, a Saturno, los planetas. Él adoró a todos los dioses que pudo, y eso estaba prohibido. De modo que el hombre hizo un pacto, hermano, directamente con Satanás. Lo hizo. Y dice el versículo 6 que él fue agüero o agorero. Otras versiones dicen que fue mago, que fue adivino, que fue hechicero. O sea, para tú poder hacer eso en práctica, tú tienes que tener una relación directa con Satanás. Porque cuando tú buscas en la historia de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos dice que Balaam era agorero. Y entonces Balac buscó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, porque Balaam tenía fama de tener una relación con los poderes sobrenaturales y de echarle maldiciones a la gente. Pero conocemos la historia, hermanos, que Balaam no pudo maldecir al pueblo, porque el pueblo estaba obedeciendo fielmente los mandamientos de Dios. Y cuando tú estás obedeciendo los mandamientos de Dios, hermano, Satanás no tiene parte contigo. Amén. Glorificado sea su nombre. Amén. Pero él se metió a eso y instituyó encantadores y adivinos. ¿Recuerdan la historia de Saúl cuando fue allá a la cueva de Endor y visitó a la pitonisa? Él le dijo: por el espíritu de adivinación te pido que me traigas al que yo te pida. Y le trajo a Samuel, que ya estaba muerto, pero no era Samuel, era Satanás personificando a Samuel. ¿Recuerdan la historia? Pues él instituyó todo este tipo de gente, hermano, como parte del culto en el pueblo. El tipo hizo un pacto directo con Satanás. Era medium, era espiritista y consultaba a los medium y consultaba a los espiritistas también. Y le ofrecía sacrificio a los falsos dioses. Pasó a sus hijos, más de uno, por el fuego. En Levítico 18:21 Dios le había prohibido al pueblo, le dijo: no ofrecerás hijo tuyo por fuego a Moloc. Moloc era un dios de los amonitas. Los amonitas eran descendientes de Lot. Amón era el segundo hijo de Lot, uno de los hijos que Lot tuvo con sus hijas cuando salieron de Sodoma. La hija menor de Lot tuvo a Amón, la mayor tuvo a Moab. Y entonces de Moab salieron los moabitas, y de Amón salieron los amonitas, y fueron enemigos de Dios y del pueblo de Dios toda la historia. Pues los amonitas tenían un dios que se llamaba Moloc,
Y este Dios exigía, hermano, que tú sacrificaras a tus hijos, que los quemaras en el fuego como sacrificio. Él practicó eso también. Vean ustedes, hermanos, cómo fue que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, según las abominaciones de las otras naciones, las cuales Dios había echado delante de los hijos de Israel. Así que, hermanos, la primera parte del sermón, que ya hemos entrado en ella, es el pecado de Manasés. Y ya vemos que el pecado de Manasés consiste en lo que él hizo. Se volvió idólatra, se volvió hechicero, brujo, mago, espiritista. Hizo un pacto con el diablo. Adoró al ejército del cielo, adoró a Satanás, adoró a otros dioses. Sabía conscientemente que estaba adorando al diablo. Primera parte de la primera parte. La segunda parte del pecado de Manasés consiste en que no solamente él pecó y se envolvió en este culto idólatra y en esta problemática, sino que también indujo al pueblo a hacer lo mismo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que tanto Manasés como el pueblo hicieron más mal que todas las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. Eso es mucho decir, hermano, porque esas eran naciones paganas, que no tenían una relación con Dios, que sacrificaban a sus hijos en el fuego, que se comunicaban con el diablo directamente, que no tenían ningún conocimiento de Dios, pero él hizo más mal que todos ellos. Y el pueblo de Judá también, porque él los indujo a hacer eso. Segunda parte del pecado de Manasés. Tercero, como Dios, para refrenar la apostasía, el mal que estaba reinando en Judá y en Jerusalén, envió profeta tras profeta para refrenar el mal. Manasés se llenó de ira, hermanos, y dice el versículo 16 del capítulo 21 de Segunda de Reyes, que derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. O sea que el hombre también fue un asesino, pero en masa. Masacraba al pueblo de Dios. Llenó a Jerusalén de sangre de extremo a extremo. Hermano, eso es mucho decir. Ustedes están oyendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Fue un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Malo, un rey malo. Pero hermanos, en contraste con este rey, Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno. Amén. Para siempre es su misericordia. Todo el tiempo Dios es bueno. Alabado sea su nombre. Amén. Van a ver por qué estoy diciendo esto más adelante. Así que hemos visto las tres partes, ¿verdad?, del pecado de Manasés. Los profetas venían, lo amonestaban, lo reprendían, lo corregían y él los mataba o los mandaba a matar. No podía tolerarlo. Estaba desenfrenado, entregado al poder diabólico hasta lo último. Y uno de los primeros profetas en caer, hermano, fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, el profeta Isaías. Hermanos, un día el profeta Isaías, que también era del linaje de los reyes, ahí estaban en la misma elite, rey contra rey. El profeta Isaías, que era descendiente de los reyes, lo amonestó y lo reprendió y lo mandó, lo llamó al arrepentimiento. Y él, Manasés, se le fue detrás. Entonces Isaías, que ya llevaba casi 50 años de ministerio, estaba bastante viejo, pues embarcó a correr y huyendo se metió en un árbol, en el hueco de un árbol. Y el tipo era tan malo que allá fue y clavó con tabla el árbol y lo dejó encerrado adentro del árbol. Y después dijo: piquen el árbol con sierra. Y empezaron con una sierra de esas de mano. Y hermanos, el profeta Isaías fue aserrado por este hombre, uno de los profetas más grandes de Dios.
lo aniquiló, no tuvo compasión hacia él. Y el profeta Isaías fue uno de los instrumentos grandes que Dios usó cuando su papá estaba en peligro, cuando el imperio asirio venía a destruir a Judá. El profeta Isaías fue el que le dio palabra y le dijo: Dios está contigo y Dios va a obrar y Dios va a destruir el ejército asirio. Y vean con la moneda que le pagó, lo mató. Ahora, vamos entonces a la segunda parte del tema. Vamos un momentito a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Hermanos, como resultado, ¿verdad?, de que Manasés y sus secuaces rechazaron las amonestaciones de Dios. Entonces Dios, como vio que los profetas no funcionaron, pues tomó otras medidas, porque Dios tenía al imperio asirio como vara de corrección de su poder. Fue Dios quien dirigió al imperio asirio siglos antes para que destruyeran a las 10 tribus del norte. Eso fue dirigido por Dios. Pues ahora Dios levantó otra vez al imperio asirio contra él. Los profetas le habían dicho a Manasés que si él seguía en su conducta impenitente y que si seguía desviando al pueblo para hacer lo malo, los asirios o más adelante los babilonios iban a venir y se los iban a llevar en cautiverio. Los iban a llevar esclavos, iban a destruir el templo, iban a destruir la ciudad, iban a dejar de ser nación y serían esclavos como antes cuando estaban en Egipto por 70 años. Por lo tanto, como ellos rechazaron esa amonestación, pues Dios ahora le dio un anticipo de lo que iba a pasar con el pueblo si ellos seguían en esa conducta impenitente. Vinieron los generales, hermanos, del ejército asirio, armados hasta los dientes, y agarraron a Manasés y le pusieron grillo, le pusieron cadena y se lo llevaron de su reino preso a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia. Allí en la cárcel, hermano, Manasés no la estaba pasando bien. Le fue mal. Sin embargo, él recordó lo poquito que había aprendido de su papá. Se acordó y dijo: contra, si yo le oro al Dios de mi papá, a lo mejor él resuelve mi problema. Y hermano, dice la palabra de Dios que este hombre malo, duro como el hierro, se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Lo buscó en oración. Hermano, glorificado sea el nombre de Dios. Jesucristo dijo en Juan, capítulo 16, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo viniere, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dijo, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que la obra del Espíritu Santo, hermano, es convencer a los hombres de pecado, de que están cometiendo pecado, de que están haciendo las cosas mal, de que necesitan creer en Jesucristo, necesitan creer que la justicia de Dios viene de Él para que podamos salir vindicados y victoriosos en el Cristo. El Espíritu Santo estaba allí en la cárcel en Babilonia. Estaba obrando con poder, hermanos, en la mente de Manasés y lo indujo a reconocer su pecado, lo indujo a reconocer su culpa, su mal, y el hombre se postró de rodillas y se humilló grandemente delante de la presencia de Jehová, delante del Dios de sus padres. Oró, clamó, hermano, se arrepintió de corazón, porque dice el salmista David en el Salmo 66, versículo 18, que si yo hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, Jehová no me habría escuchado. Quiere decir, hermano, que él resueltamente reconoció su pecado, confesó su pecado y se apartó de él. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Y hermanos, allí, en su agonía, en su angustia, en su humillación, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios lo atendió. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Amén. Dios es bueno. Hermano, yo no sé si Dios le está hablando aquí a alguien que
lleva muchos años luchando con algún pecado específico. Yo no sé si Dios le está hablando aquí a alguien que por años ha tratado de alguna manera de servirle dignamente a Dios y hasta ahora no ha podido, pero yo te digo en esta mañana, mi hermano, Dios es bueno. No importa lo malo que tú hayas sido, no importa los errores que tú hayas cometido, no importa hasta lo profundo del mal que tú hayas llegado, Dios es bueno. Dios se inclina a ti. Dios atiende tu oración. Si tú te humillas de corazón y te arrepientes de tu pecado, Dios es bueno, escucha tu oración y te va a restaurar. Amén. El Señor se inclinó, lo atendió, dice la palabra de Dios. Un hombre que hizo tanto mal, pero Dios es bueno. ¿Qué te está pasando, Manasés? Dime, ¿cuál es tu problema? Escuchó su oración, oyó todo lo que le dijo y le dijo, está bien. Por la sangre de Jesucristo yo acepto tu arrepentimiento. Y saben, hermanos, lo que Dios hizo. Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Lo llevó al trono, lo sacó de la cárcel de Babilonia y lo llevó al trono allí con su familia otra vez. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿A quién le está hablando Dios de una forma especial aquí en esta mañana? Hermanos, Babilonia significa confusión. En hebreo, la palabra Babilonia significa la puerta de los dioses. Como él estaba adorando a los dioses, pues Dios lo llevó allá, a Babilonia, a la puerta, a la casa de los dioses, a la confusión. Pero cuando él se arrepintió, hermanos, Dios lo trajo de nuevo a Jerusalén, la casa de paz, la casa de verdad. Y lo estableció de nuevo en su reino. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Manasés reconoció en su corazón que Jehová es Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros sabemos que su arrepentimiento fue genuino? Vamos entonces a la tercera y última parte del tema. De los versículos 14 en adelante de 2 de Crónicas capítulo 33 dice que lo primero que él hizo cuando Dios lo restauró a su reino, a Jerusalén, fue que entonces él empezó a edificar el muro de la ciudad de David. O sea, de la ciudad de Jerusalén, el muro estaba descuidado porque él lo reconstruyó. A otra ciudad que menciona ahí, que se llama Ofel, le levantó muro porque no tenía. Y levantó el muro bien alto. Y a todas las ciudades amuralladas, hermanos, de Judá, le puso capitanes del ejército. Las custodió, las puso bien preparadas con un ejército poderoso, cada una de ellas. Pero no se quedó ahí, sino que dice el próximo versículo que sacó todos los dioses ajenos de los lugares altos, de los que estaban en la casa de Jehová, la estatua de acera que había puesto en la casa de Jehová, los que estaban en el atrio, en los patios del templo, sacó todos esos dioses falsos, a Baal, a Acera y todas las imágenes que había de los dioses del ejército del cielo, y los echó fuera de la ciudad. Empezó a hacer lo que había hecho su papá. ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Amén. Se había arrepentido de corazón. Hubo un cambio en su vida, hermano. Y muy importante, hermano, lo que dice el versículo 16, que reparó el altar de Jehová y ofreció sacrificios de paz y de alabanza a Dios. Amén. O sea, estableció de nuevo el culto a Jehová, el culto a Dios. Y allí en la casa de Dios, cuando se ofrecían los sacrificios de paz y los sacrificios de alabanza, allí se daba a conocer, hermanos, el plan de salvación. Esos sacrificios representaban a Cristo que venía en el futuro a morir por nuestros pecados. Y allí, mediante esos sacrificios simbólicos por la fe, el pueblo de Dios recibía el perdón de sus pecados y se reconciliaba con Dios. Amén. Así que trajo el plan de salvación y lo instituyó de nuevo en la casa de Dios. Amén. Y después mandó a todo el pueblo: adoren, sirvan a Jehová. ¿Se arrepintió?
Glorificado sea el Señor, hermano. Dios es bueno. Amado que me escucha, yo quiero resaltar en el tiempito que queda una lección muy importante, la más importante de esta historia: la humildad, la humillación. El salmista David dice en el Salmo 57, 17 que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De manera, hermanos, que no era tanto el sacrificio que se presentaba en el santuario lo que Dios miraba, sino que Dios miraba si el corazón estaba contrito y humillado delante de su presencia cuando la persona estaba ofreciendo el sacrificio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el profeta Isaías añade en el capítulo 57, versículo 15 de su libro: porque esto dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con qué propósito, hermano? Para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Dios quiere darle vida al corazón quebrantado. Dios quiere vivificar el espíritu de los humildes. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pedro dice en la lectura bíblica que tuvimos, hermanos, que estemos sujetos a los ancianos, los que somos más jóvenes, sumisos los unos a los otros, no altivos, sumisos, humildes, bajitos, porque Dios da gracia a los humildes, los favorece, los bendice, los ayuda, pero resiste a los soberbios. Humillamos pues, entonces, dice el apóstol Pedro, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando llegue el tiempo. Amén. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 5, viendo allí una escena de adoración en el cielo, él ve que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, cuando vieron que Cristo, el león de la tribu de Judá que había vencido, podía abrir el libro y desatar sus 7 sellos, el libro que nadie podía abrir, ellos dijeron, hermanos, como parte de esa alabanza, de esa adoración, que Cristo es digno de abrir el libro porque fue inmolado y que con su sangre nos redimió para Dios y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y reinaremos en la tierra. Amén. Glorificado sea el Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo promete en Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera, hermano, que el mandamiento de Dios para nosotros en esta mañana es que nos humillemos poderosamente, grandemente, bajo la mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Hermano, Cristo viene pronto. Y ahora nosotros estamos pasando por angustia, estamos pasando por dificultades, estamos teniendo problemas. A veces las cosas no nos van muy bien, Tenemos aquí problemas, hermano. La muerte reina, el pecado reina en muchos corazones. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero Dios ha prometido, hermanos, que un día, no muy lejano, Él va a venir y nos va a exaltar. Como dijo el apóstol Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Dios, aunque somos el planeta de todo el universo que ha sido más humillado de todos por causa del pecado, somos los que caemos más bajo. De allá abajo, Cristo, por su sangre, por su sacrificio, nos va a coger y nos va a exaltar sobre toda la creación, sobre todo el universo. Dios vendrá, se va a mudar desde el cielo, y aquí en esta tierra renovada y restaurada, Dios
nos exaltará y Él mismo vivirá con nosotros como nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo y seremos sacerdotes y reyes y reinaremos con Él. Amén. Los demás planetas de todo el universo, cuando quieran venir a ver a Dios, van a tener que venir aquí a este planeta a relacionarse con nosotros para poder tener un contacto con Dios, porque nuestro Dios se va a mudar desde el cielo y va a vivir aquí en la tierra con los redimidos como el centro de su morada del universo por todos los siglos sin fin. Amén. Yo te pregunto, amado, ¿tú quieres ser restaurado en el reino de Dios? Amén. ¿Tú quieres que Dios te exalte, que te trepe hasta los cielos allá arriba en su trono? Cuando Él venga, glorificado sea el Señor. Yo le quiero pedir, hermano, a todos esos que quieren sentarse en el trono con Dios y con Jesucristo cuando Él venga, a todos esos que quieren ser reyes y sacerdotes en el reino de Dios y que reconocen que solamente humillándose día a día delante de la presencia de Dios, confiando en la sangre de Cristo, en los méritos de Cristo, recibiendo por fe la promesa del Espíritu Santo, pueden lograr que esa promesa se cumpla en ellos. Esos que creen eso pueden venir aquí al frente. Yo quiero tener una oración por todos. Humillados, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Amén, hermano. Bendecido, Dios los bendiga. Hermanos, grandes cosas tiene Dios preparada para cada uno de nosotros. No es eso grande, hermano, que nosotros seamos reyes y sacerdotes en el reino de Dios juntamente con Cristo y con Dios el Padre. Vamos a tener un ministerio glorioso allá en el cielo. Vamos a ministrar y vamos a reinar. Y sobre todo vamos a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que será nuestro Maestro y nuestro Rey por los siglos sin fin. Otro no se va a meter a tu finquita a robarte los frutos. Allí no va a haber muerte, no va a haber llanto, la enfermedad no te va a afligir, Satanás no te va a perseguir. Todo habrá terminado, hermano, y nos reuniremos con nuestros seres queridos que murieron en Cristo y viviremos, hermano, por los siglos sin fin. ¿No es glorioso, hermano? Habrá algo mal que quiera pasar, hermano, estamos a tiempo. Cristo viene y nosotros queremos ser parte de su reino. Pues bien, hermano, si no hay nadie más, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. No nos cansamos, Señor, de darte gloria y honra, Señor, porque tú nos hiciste, tú nos diste vida, tú tuviste allá dentro de tu corazón el propósito, por causa de tu amor, de traernos a la existencia, para que fuésemos hechos a tu imagen y semejanza y para que podamos vivir contigo por los siglos sin fin. Y cuando tu plan fracasó, Señor, tú enviaste a Jesucristo a morir por nuestros pecados y a vencer la muerte para darnos la esperanza de la vida eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y te alabamos. Y te pedimos en esta hora, Señor, que así como Manasés se humilló grandemente delante de tu presencia, nosotros también podamos ser humildes y podamos humillarnos delante de ti, para que en tu tiempo, Señor, tú nos exaltes y nos restaures a Jerusalén, la celestial, tu morada, y podamos vivir contigo, Señor, en la paz y en la dicha eterna por todos los siglos. Entre tanto que ese momento llega, Señor, danos fortaleza. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú eres bueno, que tú perdonas el pecado, que tú levantas al caído, que tú transformas la vida y que tú has prometido llevarnos en victoria hasta tu reino eterno y que tú lo harás. Bendice a estos hermanos, Señor, que han pasado aquí al frente, mi familia. Padre Santo, obra en sus corazones, ilumina su entendimiento y permite, Padre Santo, que esta decisión tenga consecuencias eternas. Amén. Oh Padre Santo, gracias por el sacrificio de Cristo.
Y gracias por tu palabra. Llénanos de tu espíritu. Nos entregamos humildemente a ti hasta tu venida. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria.